Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y tal cual como ustedes lo eligieron en la encuesta, hoy vamos a hablar del significado de los sueños. Es un tema que tiene que ver con el desdoblamiento. Es un tema que tiene que ver con la cuarta dimensión, con el mundo de los sueños. Es un tema que tiene que ver con estar dormidos o despiertos. Y se refiere mucho más a la conciencia, a si nos damos cuenta o no. Este sueño o este mundo de los sueños está lleno, pero lleno, repletico de teorías. Y también de muchísimos expertos. De datos, de cifras, de fenómenos. Muchos. Uno encuentra cualquier cantidad de cosas. Pero con respecto a este tema, no hay seguridad de nada. Hay que mencionar a Sigmund Freud. Con respecto a las hipótesis, a las conjeturas a las que él llegó, pues fue eso, fueron conjeturas y fueron hipótesis. Pero no hay nada cierto, no existe una seguridad. También tenemos que hablar de un discípulo de él. Vamos a hablar de Jung. Vamos a hablar en este significado de los sueños de unos subtemas que son obligatorios. Principalmente el sistema nervioso. ¿Cuál es el sistema nervioso? La médula espinal y el cerebro. Lleno de neuronas. Y eso tenemos que, en este tema, lo voy a plantear así, tenemos que ver ese sistema nervioso como una máquina. Una máquina muy sofisticada. Una máquina casi que muy desconocida por todos nosotros, con unas estructuras cerebrales impresionantes. Y a ese sistema nervioso, a esa máquina, digamos que las neuronas son como computadores, y ahí les llega, al computador, le llega ese software de la mente, le llega el de la personalidad. Y existe una interfaz, existe una comunicación entre los distintos software y las distintas máquinas de los distintos cuerpos o de los distintos sistemas nerviosos de los distintos cuerpos. Existen unos puentes, esas interfaces con los otros cuerpos. Hay que hablar de conciencia. Mayoritariamente tenemos que hablar de conciencia. Porque esa conciencia es la que nos permite entrar en ese tejido del Dharma. Y cuando nosotros entramos en ese tejido del Dharma, es porque logramos pasar la conciencia de este cuerpo físico al siguiente, a la cuarta dimensión o al mundo de los sueños. Y es hablar también de entrar a otros estados de conciencia.
Nosotros, queridos amigos, todas las noches, por no hablar de otros momentos en que nos quedamos dormidos, hacemos eso. Nos quedamos dormidos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos quedamos dormidos? Hacemos una transferencia de la conciencia. Aquí, en la tercera dimensión, en el cuerpo físico, quedamos inconscientes, dormidos. Pero en la siguiente dimensión, ahí está toda la conciencia. Pasa. No nos acordamos, está bien. No lo registramos, también. Pero esa conciencia pasa a la siguiente dimensión. ¿Qué pasa en esa siguiente dimensión? Ahí hay una proyección, como una película, unas imágenes que son proyectadas desde más arriba. Recordemos que la mente es la quinta dimensión. Entonces, de esa mente, de esa otra dimensión, existe unas imágenes, una proyección, y sobre esa proyección hay como una especie de puesta en escena, donde en esa dimensión del tiempo, que es la cuarta, y la mente es la quinta, nosotros registramos un montón de cosas. En esa transferencia, en ese momento de estar dormidos, en ese sueño, es algo muy parecido al momento de la muerte. Simplemente estamos desdoblados. Y en el sueño volvemos. Y nos vamos y volvemos. Y así hacemos cada vez que nos dormimos. Simplemente porque hago la comparación con la muerte. Porque digamos que la muerte es un sueño más largo del que no retornamos. Ahora, ¿existen esas fases o esas etapas del sueño? Claro que sí. Claro que existen. Son aspectos de la máquina. Y cuando estoy hablando de la máquina, estoy hablando del sistema nervioso. Ahora, eso depende de la conexión, eso depende de la conciencia, eso depende del ensamble de los cuerpos, eso depende de la misma evolución, depende de tantas cosas. Y curiosamente es exactamente al contrario. Les dije hace un momento que ese sistema nervioso lleno de neuronas es una máquina perfecta, pero el software los software está mucho más arriba, en dimensiones superiores y concretamente en el alma. Del alma emanan muchos software, igual que tenemos nosotros en el computador. Nosotros tenemos una máquina perfecta, pero que no hace nada y no sirve para nada si no tiene todos esos programas. Así ocurre con nosotros, y es exactamente. Y de acuerdo a esos software, a esas instalaciones, a las conexiones, a los ensambles, el estado de los cuerpos, al mismo estado de nuestra conciencia. Entonces vienen todas las ondas cerebrales, los movimientos de los ojos, todo eso que revisan normalmente la ciencia. En el Ayurveda, que todos sabemos que tiene miles de años, ellos hablaban de esas fases, pero hablaban de esas fases de una manera muy linda, pero de una manera también distinta. Ellos hablan de los cansancios, de las perezas, de las alertas, de la fuerza,
de los canales de energía. Y el Tíbet es todavía más profundo. ¿Y por qué estamos hablando también un poco de esa ciencia? Porque es una ciencia del budismo muy dedicado precisamente a la parte mental. Y ellos clasificaban los sueños en 3 escalas. Los sueños mentales. Los sueños mentales tienen que ver con la cotidianidad, tienen que ver con cosas puramente mentales. Y aquí entra el ego, los miedos, los traumas, la cotidianidad a tener una presencia relevante. Después, otra jerarquía a la que le dicen los claros. Esos claros ya es esos estados de duerme vela, como dice mi mamá, donde nosotros ya sabemos que nos faltan 2 segundos para quedarnos dormidos y alcanzamos a pasar algo de esa conciencia al mundo de los sueños, a la 4ª dimensión. Entonces aparecen símbolos. Y aparecen símbolos que son enviados, señalados, mostrados por grandes guías y grandes maestros. Nosotros tenemos muchísima gente que está pendiente de nosotros y pendientes de que seamos seres despiertos. Y por último, los sueños de luz, y ya los sueños de luz. Es la conciencia, es el samadhi. Ya es también el ensamble total de los cuerpos. Casi que es la invitación al cuerpo físico a abandonar toda esta ilusión del cuerpo material y ver ese mismo cuerpo físico de otra forma y ensamblarse verdaderamente. Integrarse. Tiene que ver con ese desdoblamiento, con esa tarea que tenemos que lograr todos. Sigmund Freud. Él se dedicó mucho a analizar las impresiones mentales. Digamos que ese primer fragmento del que les acabo de hablar del budismo, él hablaba de eso, él conjeturaba y planteaba hipótesis alrededor de eso. Ya ese discípulo, Jung, que lo admiraba y lo respetaba profundamente, abarcó, y es la opinión mía de Irene Robledo, abarcó mucho más. Yo diría que Jung es el moderno anunciador del Dharma. Él habló del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Por eso pienso que fue un personaje muy importante y que fue el moderno anunciador del Dharma. Él era un enamorado absoluto de todo lo de Oriente y habló de esos símbolos. Aquí también
porque estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de distintas máquinas que se comunican en interfaz. Tenemos que mencionar el Yoga Nidra. ¿De qué habla el Yoga Nidra? De que existe un ser universal, negro azul, que sueña, flota en el espacio. Y la madre es decir, de él emanan los mundos. Es una simbología profunda y bellísima que habla del absoluto y de la madre. Y que se desdobla y se manifiesta. Lo mismo somos, nosotros somos iguales. Tenemos un espíritu que se desdobla primero en alma. Y vuelve y se desdobla a mente, a astral, a cuerpo físico, por mencionar esas 3 dimensiones de las que estamos hablando hoy. Entonces, por eso traigo a colación ese Yoga Nidra. Y como he mencionado de la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, nosotros somos iguales. Nosotros somos a imagen y semejanza. Y nosotros estamos conectados. Nosotros somos un puntico en ese tejido, con una misión, con unos símbolos, con una serie de trabajos, de procesos de evolución espiritual, de investigación, de energía, de transformación mental, donde existen guías, seres muy altos, espiritualmente, que nos hablan en ese rango de los sueños claros, donde hay símbolos. ¿Por qué? Porque ellos también están en el tejido. Todos nosotros formamos parte de ese tejido. En el Tao, por ejemplo, la percepción, y saben que no solamente en el Tao, en el budismo también. Y tengo que acordarme de esa película de Matrix, donde había un mundo feo y cuando llegaban aquí a la tercera, ese era el mundo lindo. En el Tao y en el budismo es al revés. ¿Por qué? Porque este mundo físico es el mundo de la ilusión. Y el mundo, a partir del mundo del tiempo, de la 4ª dimensión, donde somos inmortales, donde entra el infinito, ese es el mundo real. Ese es el mundo real. ¿Y qué pasa con nosotros? Venimos en ese desdoblamiento del mundo astral y caemos en un sueño, dormidos y encarnamos. En ese sueño profundo y llegamos acá, a este mundo físico que según tanto el Tao como el budismo es feo. No es todo lo contrario de lo que señala esa película. Hablamos de los sueños mentales. Hablamos de Freud, que él se dedicó a ese análisis. Miren, los 3 niveles son supremamente importantes. Y yo quiero hacerles un llamado. Nosotros a veces tenemos unos sueños feos, tenemos pesadillas, tenemos miedo, nos asustamos porque vimos un noticiero que estaba feo, porque nos contaron una historia, porque pasamos por alguna situación difícil,
porque se reviven esos traumas y esos miedos que todos tenemos. Y nosotros, dentro de ese proceso de trabajo mental, nosotros tenemos que aprender a ver esos sueños de una manera bonita. De una manera bonita, ¿en qué sentido? Y no me estoy enloqueciendo. Es que existe un mensaje. Ese susto, ese miedo, esa dificultad, ese trauma, o inclusive ese sueño que puede ser de vanidad, de coquetería, de anhelos, nos está mostrando nuestro mundo de egos, nuestro mundo de traumas, nuestro mundo de insatisfacciones, nuestro mundo de carencias, nuestro mundo de deseos y de anhelos. Y si nosotros aprendemos a verlos como una película, casi que nos señalan las cosas en las que debemos trabajar. Y eso es bueno. Soñar es bueno. Así los sueños sean feos, precisamente por ese señalamiento. Ahora, cuando estamos en ese duermevela, en esos sueños claros, entonces ya no, ya estos son unos sueños un poco más místicos, que tienen números, que tienen símbolos, que tienen colores, que tienen presencias. Presencias que percibimos, porque siempre están, siempre hay guías y siempre hay maestros. Se los dije al comienzo, esto tiene que ver con estar dormidos y despiertos. Y aquí estamos en esa transferencia de la conciencia. Entonces caemos en la cuenta, registramos, nos acordamos de pronto de unos números, de un personaje, de una voz, de alguna situación. Y eso es hermoso, eso es bonito. Y esas son vivencias reales. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que de pronto se despiertan y dicen, sí, yo sé que es un sueño, pero ha sido una cosa tan real, tan vívida, que yo tengo la certeza en el alma que lo que acabo de vivir, de percibir, de oír, es una realidad? ¿Sí? Es una realidad, precisamente porque se logró esa transferencia de conciencia. Al comienzo les dije que aquí había toda clase de teorías y toda clase de interpretaciones y toda clase de toda clase. Y sobre todo nos equivocamos mucho con los símbolos. Nos equivocamos con los símbolos, ¿por qué? Porque pensamos que un sueño de cualquier tipo, mental u onírico, es como una regla fija. No, porque hay colores, hay números, hay personajes, hay circunstancias, hay escenario. Entonces la simbología es muy personal, depende de muchas cosas. Además, existe una intención marcada en la humanidad. Esto ya no es de fulanito o de sutanito, de asustar, de meter miedo.
Entonces hay toda clase de cuentos reptilianos, por ejemplo, con respecto a soñar con animales. Entonces, eso es una cosa equivocada, porque cuando nosotros soñamos, por ejemplo, con serpientes, con ranas, con ríos, con árboles, son símbolos de energía, bellísimos símbolos de energía. Cuando nosotros soñamos con perritos, con gatos, con aves grandes, eso tiene que ver con la ley. Personajes también, eso tiene que ver con la ley superior. Cuando nosotros soñamos con ovejas, con cabros, con derrumbes, con caídas, con muerte, con huesos, es ego, simplemente ego. Pero además, el contexto del sueño, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Entonces, esas interpretaciones tan a rajatabla, es que si usted sueña con la serpiente significa tal cosa. No. Tienen relación con, pero tenemos que englobar, tenemos que ser coherentes, tenemos que meter todos los otros elementos de esas proyecciones que vienen de la quinta dimensión. Dentro de todos estos significados de los sueños y de toda la simbología, los números tienen una relevancia y sobre todo cuando los números son repetidos, son un aviso. Vamos a poner unos ejemplos. El 3. Cuando tenemos el 3 repetido, quiere decir que hay una mujer que está dirigiendo ese proceso, ese trabajo, o es la mujer la que va a llevar, digamos, la dirección y que lo va a hacer bien. En el caso de ser un hombre, es un 4 repetido. Por ejemplo, un 9. El 9 es el asceta. El 9 es meditación. Entonces el 9 nos está indicando que no aceptemos esa asesoría, estoy poniendo un ejemplo, que es algo que debemos hacer solos, que debemos meditar, que debemos recapacitar. El número 12. El número 12 está asociado a lo que tenemos que hacer, a nuestra misión, a nuestro destino. Un 14. Un 14 nos está indicando que debemos ayudar, que debemos traspasar conocimiento, que debemos dar esa mano amiga, ese consejo, esa ayuda. Un 19. Un 19 está indicando que debemos apoyar, darle fuerza y apoyar a la pareja. Un 16. Un 16 señala que el asunto tiene su vulnerabilidad. Entonces, miren, nosotros podemos soñar
que estamos en un campo, que se ve un río con unos árboles grandes, podemos ver cualquier número, pero también podemos ver unos huesos. Si ven que no es una cosa tan plana. Y estos son algunos ejemplos, poquitos ejemplos, pero son ideas y son cosas que están asociadas a esa sabiduría secreta. Y vuelvo y repito, los sueños mentales, los sueños oníricos que tienen alguna simbología, y que hablar del samadhi, donde ya estamos absolutamente despiertos, son importantes. Son importantes, ¿por qué? Porque son un punto de aviso. Si es mental, casi que nos está diciendo lo que nos está trancando para avanzar. Y es un punto en ese tejido, es un aviso en esa causalidad y en esa serendipia de la que hablaba yo. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like. Lo que se pretende es una ayuda espiritual. Es las piecitas de ese rompecabezas. Y de pronto, compartiendo con ese pariente, con ese amigo, ustedes estén haciéndole un 14, una ayuda en ese camino espiritual. Les recomiendo que vuelvan a ver los videos. ¿Por qué? Porque vamos a ir profundizando y vamos a ir avanzando. Entonces, cuando repetimos aleatoriamente cualquier video, vamos como reforzando esa instrucción, se nos va quedando un poquito más. Y ese análisis, ese captar, esta piecita va aquí y esta otra va acá, se nos comienza a facilitar. Entren a www.gildastrauss.com. Por favor, miren la información de la espirulina, ese prodigioso alimento. No me voy a cansar de pedirles que investiguen, que aprendan, que lean, que entren, que se empapen de ese alimento. En estos momentos de esta emergencia de toda la salud a nivel mundial. Un alimento que va a reforzar maravillosamente nuestro sistema inmunológico. Gracias y hasta el próximo sábado.